El viento cortaba como un cuchillo aquella tarde mientras Darius estacionaba su camioneta en el polvoriento aparcamiento del Diner de Earl. Era uno de esos lugares olvidados por el tiempo, situado a un lado de la Ruta 66. El tipo de sitio donde los relojes parecen no avanzar y donde las miradas de los desconocidos cargan un peso que va más allá de la curiosidad. El letrero de abierto parpadeaba con un resplandor débil contra la ventana polvorienta, apenas lo suficiente para indicar que el lugar seguía funcionando. Al lado, una gasolinera abandonada se erguía como un monumento oxidado al paso del tiempo. Darius apagó el motor y se quedó unos instantes mirando el restaurante. Su mirada no era de desconfianza, sino de un hombre acostumbrado a observar su entorno antes de actuar. Tomó su gorra, su billetera y salió del vehículo. El ruido del motor se apagó, dejando al viento como el único acompañante. ¿Todavía no eres suscriptor? Únete a nuestra comunidad haciendo clic en suscribirse y activa la campanita para recibir una notificación cada vez que haya un nuevo video. El interior del diner era justo como lo había imaginado. Suelos ajedrezados, cabinas de vinilo con costuras rotas y un tocadiscos en la esquina que probablemente llevaba décadas sin sonar. El aire estaba cargado con el aroma de café quemado y grasa rancia, una mezcla que parecía incrustada en las paredes. Una camarera con ojos cansados limpiaba el mostrador, aunque éste ya estaba impecable, y murmuraba algo al cocinero de baja estatura que estaba detrás. Cuando Darius entró, la campanilla de la puerta resonó como una alarma, atrayendo la atención de todos los presentes. Las miradas lo siguieron hasta que se sentó en una cabina junto a la ventana. Lo observaban con la cautela de quienes no confían en los extraños, especialmente en alguien que, como él, proyectaba una calma que descolocaba. En una mesa del rincón, un grupo de motociclistas ocupaba el espacio con su presencia intimidante. Vestidos con chalecos de cuero y gafas oscuras, a pesar de la tenue luz del lugar, dejaron caer su conversación en silencio al notar a Darius. Sin embargo, él no les prestó atención. Ajustó su gorra y se sentó de forma que pudiera ver la salida. Viejos hábitos. La camarera se acercó, su bolígrafo tamborileando nerviosamente contra la libreta. «¿Qué va a pedir?», preguntó con una voz que intentaba sonar profesional, pero traicionada por un leve temblor. «Una hamburguesa con papas fritas y un café, negro», respondía Darius con suavidad. Ella asintió rápidamente, apuntó el pedido y se retiró. Mientras tanto, las risas bajas y los comentarios susurrados de los motociclistas comenzaron a crecer. Uno de ellos, un hombre corpulento, con una espesa barba y nudillos tatuados, se inclinó hacia atrás en su silla, dejando que su voz retumbara por el local. «¡Miren eso! Parece que tenemos un turista». Los demás se rieron con un tono que no buscaba humor, sino provocación. Darius no reaccionó. Solo se quedó sentado, trazando con su dedo el borde de la taza de café, como si el mundo a su alrededor no existiera. Pero el mundo sí existía, y la tensión en el ambiente creció con cada segundo de silencio. La camarera regresó con el café, sus manos temblando ligeramente mientras lo colocaba sobre la mesa. «Gracias», dijo Darius, ofreciéndole una leve sonrisa que parecía decirle que no se preocupara. Ella no contestó y se apresuró a alejarse. «Ayuda a que nuestro canal crezca. Deja tu like, suscríbete y activa la campanita para estar al tanto de los próximos contenidos. Y queremos saber, ¿desde dónde nos estás viendo? Comenta aquí abajo». Los motociclistas seguían observando. El hombre de la barba, claramente el líder, se levantó con un estruendo, arrastrando su silla hacia atrás. Sus botas resonaron sobre el suelo de baldosas mientras cruzaba el espacio que lo separaba de Darius. Los demás se acomodaron en sus asientos, con expresiones que prometían un espectáculo.
La camarera, petrificada, observó desde detrás del mostrador. «Oye, estoy hablando contigo, muchacho», soltó el motociclista, su voz cargada de una hostilidad que pretendía intimidar. Darius no levantó la mirada de inmediato. De manera deliberada, colocó su taza de café sobre el platillo, como si no tuviera prisa por responder. Finalmente, alzó la vista y dijo con un tono tranquilo: «¿Hay algo en lo que pueda ayudarlo?» El motociclista Travis frunció el ceño. No estaba preparado para esa calma, y durante un segundo la duda parpadeó en su expresión, pero rápidamente recuperó su compostura, forzando una sonrisa burlona. «Estás sentado donde no perteneces. ¿No sabes cómo funcionan las cosas por aquí?» Darius suspiró. El sonido apenas perceptible. «Solo estoy aquí para almorzar, nada más». Las palabras, dichas con calma y sin intención de confrontación, parecieron enfurecer a Travis aún más. Golpeó la mesa con el puño, haciendo que el salero vibrara. Pero antes de que pudiera tomar una acción más drástica, Darius lo miró directamente a los ojos y dijo: «Aléjate». No era una súplica, no era una amenaza, era un hecho. El ambiente se volvió insoportablemente pesado. La calma de Darius no solo era desconcertante, era un aviso que no necesitaba gritarse para ser escuchado. Pero Travis no lo captó, y lo que ocurrió después marcó un antes y un después en ese pequeño diner de la Ruta 66. Travis estrechó los ojos, claramente irritado por la indiferencia de Darius. Su presencia, que solía intimidar a cualquiera, parecía rebotar sin efecto contra el hombre sentado frente a él. Esto, más que cualquier palabra, encendía aún más la furia de Travis. «¿Te crees mejor que nosotros?», gruñó, inclinándose hacia la mesa de Darius, acercándose peligrosamente. A sus espaldas, sus compañeros de chaquetas de cuero soltaron risas bajas, burlonas. «Aquí nadie se pasa de listo. Deberías aprender rápido cómo funcionan las cosas por aquí». Darius apenas levantó la vista. Su postura seguía relajada, pero había algo diferente en su mirada. No era desafío, ni miedo. Era calma, una calma que parecía inmóvil, como la de un océano antes de una tormenta. Sin cambiar el tono, respondió: «Solo estoy aquí para almorzar. Nada más». Las palabras fueron simples, pero la tranquilidad en su voz parecía perforar el aire denso del lugar. Travis apretó los dientes. No estaba buscando palabras, sino una reacción. Quería una chispa que justificara el incendio que estaba por iniciar. Con un movimiento rápido y brusco, levantó su mano apuntando al cuello de Darius para agarrarlo. El movimiento nunca llegó a completarse. Darius reaccionó en un instante. Su mano se levantó y atrapó la muñeca de Travis en el aire, con una firmeza que parecía hecha de acero. El impacto fue tan inesperado que el motociclista quedó congelado, sin saber cómo procesar lo ocurrido. Sus compañeros, que observaban con sonrisas burlonas, ahora se quedaron en silencio, sus ojos fijándose en esa escena con una mezcla de sorpresa y duda. «Te dije que te alejaras», dijo Darius en voz baja, sin agresividad, pero con un peso en sus palabras que se sintió como una advertencia. Con un giro controlado, liberó a Travis, empujándolo hacia atrás. El líder de los motociclistas tambaleó un par de pasos, su rostro enrojeciendo por la mezcla de dolor y humillación. Apretó el puño y lanzó una mirada rápida hacia sus compañeros, buscando apoyo. Pero los otros no se movieron, sus expresiones llenas de incertidumbre. Travis no podía aceptar quedar en ridículo. «¡Levantarse!», gritó a los demás, recuperando algo de su postura altanera. «Vamos a enseñarle a este quién manda aquí». Los otros hombres se levantaron de sus asientos, sus botas resonando en el suelo de baldosas, cada uno más amenazante que el otro, con miradas llenas de una mezcla de enojo y ego herido. Pero Darius no se inmutó. Siguió sentado, observándolos con una calma imperturbable, como si evaluara la situación con una precisión fría. Desde detrás del mostrador, la camarera tembló.
Su mano se deslizó hacia el teléfono, pero la voz cortante de Travis la detuvo. «¡No te atrevas a llamar a nadie!». La mujer retrocedió, su mirada atrapada entre el miedo y la culpa. Entonces sus ojos se encontraron con los de Darius. Él le hizo un gesto apenas perceptible con la cabeza, una señal para tranquilizarla. Esto no era su problema, y no debía cargar con el peso de esa pelea. Haz clic en suscribirte y activa las notificaciones. Solo así estarás al tanto de nuestros próximos videos y no te perderás de nada. Finalmente Darius se levantó de su asiento, con movimientos lentos y controlados. Se alisó la chaqueta como si fuera a acomodarse para una charla y no para un enfrentamiento. La diferencia de altura entre él y los motociclistas se hizo evidente, pero lo que destacaba no era su tamaño, sino su postura. No había tensión en su cuerpo, no había miedo. Solo estaba allí, quieto, como una roca inamovible. «¿De verdad no quieren hacer esto?», dijo, su voz tan tranquila como un río. Pero había algo en sus palabras que resonaba más fuerte que un grito. Travis sonrió con desprecio, alzando la barbilla. No estaba dispuesto a retroceder. «Vamos a ver qué tan duro eres en realidad». Y con esa frase, todo se desató. Travis fue el primero en lanzarse, impulsado por la furia y la necesidad de recuperar su orgullo ante sus compañeros. Pero su ataque fue torpe, alimentado por el ego más que por la habilidad. Darius se movió como un relámpago. Con un solo paso hacia un lado, desvió el golpe de Travis y atrapó su brazo en un giro firme y preciso. Antes de que Travis pudiera reaccionar, Darius lo torció y lo empujó hacia la mesa cercana, haciendo que el líder de los motociclistas chocara con fuerza contra el borde. Un gruñido de dolor salió de los labios de Travis, y la cabina tembló bajo su peso. Pero Darius no lo retuvo más de lo necesario. Lo soltó y dio un paso atrás, dejando a Travis inclinado sobre la mesa, jadeando por el impacto. Los otros motociclistas se miraron entre ellos, sorprendidos. Durante un segundo, nadie se movió. Luego, uno de los más delgados y nerviosos, con el cabello largo y grasiento, decidió que no podían quedarse atrás. «¡Por él!», gritó mientras cargaba hacia Darius con los puños en alto. Darius giró ligeramente, su movimiento tan fluido como el agua. El motociclista lanzó un puñetazo, pero Darius lo evitó con un leve desplazamiento hacia un lado. Antes de que el hombre pudiera ajustar su postura, Darius levantó un codo que impactó directamente en su abdomen. El motociclista se dobló, emitiendo un sonido ahogado, y Darius aprovechó el impulso para empujarlo hacia una silla vacía. El hombre cayó, desparramado y sin aliento. 2 abajo. La tensión en el aire se hizo palpable. Los 3 motociclistas restantes se acercaron, esta vez con más cautela. Habían visto lo que había ocurrido y ahora sabían que Darius no era un hombre común. Pero aún así, el orgullo y la presión de sus compañeros los impulsaron a seguir adelante. El más grande del grupo, un hombre de brazos gruesos como troncos y una cadena colgando del cinturón, decidió intentar dominarlo con su tamaño. Se abalanzó hacia Darius con ambos brazos extendidos, buscando sujetarlo. Fue un error. Darius lo dejó acercarse, pero en el último momento se agachó y giró con una precisión impecable. Enganchó el brazo del hombre mientras lo desviaba, y con una barrida rápida de su pierna, derribó al gigante al suelo. Antes de que pudiera levantarse, Darius colocó una rodilla sobre su espalda y presionó suavemente. «¡Quédate ahí!», murmuró Darius con un tono que no admitía discusión. El hombre obedeció, quieto, su pecho subiendo y bajando mientras intentaba recuperar el aliento. 3 abajo. El penúltimo motociclista, armado con una silla, avanzó torpemente hacia Darius. Su ataque fue desesperado, más por temor a quedar como un cobarde que por verdadera convicción. Balanceó la silla en el aire, pero Darius esquivó con facilidad.
Antes de que el hombre pudiera intentarlo de nuevo, Darius le arrebató la silla de las manos con un tirón rápido y lo empujó hacia una cabina vacía. El motociclista cayó pesadamente, gimiendo mientras intentaba incorporarse. 4 abajo. El último hombre, joven y visiblemente asustado, dio un paso atrás. Sus ojos se movían frenéticamente entre sus compañeros derrotados, y Darius, quien seguía de pie, imperturbable, como si acabara de terminar una simple tarea. Darius lo miró con calma, ladeando ligeramente la cabeza. ¿Tú qué dices?, preguntó con un tono tranquilo, casi como si le estuviera dando una salida. El joven tragó saliva y sin decir una palabra giró sobre sus talones y corrió hacia la puerta. La campanilla sonó mientras desaparecía en el estacionamiento, dejando un eco de desesperación tras él. 5 abajo. El silencio volvió a llenar el diner. Los motociclistas que aún estaban conscientes gemían en el suelo, sin la voluntad ni la fuerza para levantarse. La camarera, inmóvil detrás del mostrador, dejó caer el teléfono que había estado a punto de usar. El cocinero, escondido detrás de la ventana de la cocina, asomó la cabeza con incredulidad. Darius ajustó su gorra, su expresión tranquila e imperturbable. Miró alrededor del lugar tomando nota del daño mínimo causado. Su mirada finalmente se posó en Travis, quien aún estaba apoyado contra la mesa, sujetándose el costado con una mano temblorosa. Los ojos del motociclista estaban llenos de una mezcla de miedo y asombro. «Te dije que te alejaras», dijo Darius suavemente, sus palabras cortando el silencio como un cuchillo. El momento quedó suspendido, pesado y lleno de significado. Pero Darius no buscaba venganza ni satisfacción. Había terminado. Sin decir más, regresó a su mesa, donde su hamburguesa y papas fritas seguían intactas. Se sentó, tomó un sorbo de su café frío y empezó a comer como si nada hubiera pasado. La camarera finalmente salió de su trance. Se acercó lentamente, su voz temblorosa. «¿Se encuentra bien, señor?» Darius levantó la mirada, ofreciéndole una leve sonrisa. «Estoy bien, gracias». Ella parpadeó, sorprendida por la cortesía en su tono, después de lo que acababa de presenciar. Miró a los motociclistas en el suelo y luego de vuelta a él. Le traeré una hamburguesa nueva». «No hace falta», respondió Darius tranquilamente. «Esta está perfecta». El dinero entero quedó marcado por ese día. Pero para Darius solo era otro almuerzo más. El silencio en el diner era palpable, un vacío lleno de tensión y asombro. Los pocos comensales presentes apenas podían procesar lo que acababan de presenciar. Un anciano sentado en una cabina al fondo, con las manos callosas de años trabajando en el campo, murmuró en voz baja: «Nunca he visto algo así antes». Sus palabras rompieron el hechizo. Poco a poco, el murmullo comenzó a extenderse entre los clientes. Las conversaciones eran susurradas, como si hablar demasiado fuerte pudiera deshacer el aire de respeto y asombro que ahora envolvía a Darius. Algunos describían la rapidez y precisión con la que se había movido. Otros no podían creer que un hombre aparentemente tranquilo pudiera desarmar y derrotar a un grupo entero de motociclistas sin apenas esfuerzo. La camarera seguía de pie cerca del mostrador, con las manos temblorosas, sosteniendo una libreta que no había usado en minutos. Sus ojos se movían entre los motociclistas derrotados y el hombre que ahora comía tranquilamente, como si nada hubiera pasado. Finalmente, encontró la voz para dirigirse a él. «Señor», empezó con cautela, como si temiera interrumpir algo importante. ¿Quién es usted en realidad?» Darius levantó la mirada, sus ojos calmados pero insondables. Guardó silencio por un momento, dejando que la pregunta flotara en el aire. Finalmente, con una leve inclinación de cabeza, respondió: «Solo un hombre almorzando». Sus palabras, simples pero cargadas de significado,
dejaron a la camarera aún más desconcertada. Darius terminó su hamburguesa, dejó un par de billetes bajo el borde del plato y se puso de pie. El sonido de sus botas resonó en el suelo de baldosas, cada paso una declaración en sí mismo. Mientras se dirigía hacia la puerta, las miradas lo siguieron, no con temor, sino con un respeto que parecía casi reverencial. En el suelo, Travis levantó la cabeza con esfuerzo, todavía apoyado en la mesa. Su voz, rota por el dolor y la incredulidad, lo detuvo. «¿Qué demonios eres?», murmuró, sus palabras apenas audibles. Darius se detuvo con una mano en la puerta. Giró la cabeza ligeramente, lo suficiente para dirigir su mirada hacia Travis, pero no respondió de inmediato. Después de un segundo que pareció eterno, dijo con calma: «No quieres saberlo». Y con eso empujó la puerta, haciendo sonar la campanilla mientras salía al estacionamiento. Afuera, el viento seguía soplando con fuerza, levantando polvo en el estacionamiento de grava. El motociclista joven que había escapado antes estaba junto a su moto, observando nervioso cómo Darius se acercaba a su camioneta. No dijo nada, ni siquiera intentó hacer contacto visual. Simplemente se apartó de su camino, reconociendo una derrota que no necesitaba ser declarada. Darius subió a su camioneta, cerró la puerta y encendió el motor. El rugido del motor rompió el silencio del estacionamiento. Antes de partir, echó un vistazo al espejo retrovisor. A través del cristal del diner, vio a los pocos clientes aún inmóviles, observándolo como si acabaran de ser testigos de algo extraordinario. Los motociclistas, por su parte, comenzaban a levantarse del suelo con dificultad. Algunos cojeaban, otros gemían, y todos evitaban mirarse entre ellos. Travis, el líder, finalmente se puso de pie, apoyándose en la mesa para no perder el equilibrio. Había perdido más que la pelea. Su orgullo, su autoridad ante sus compañeros y la confianza en su propia fuerza habían quedado destrozados. Uno de los motociclistas, el hombre de cabello grasiento que aún se tambaleaba, se acercó a Travis con una mezcla de temor y frustración. «¿Qué hacemos ahora?». Travis no respondió de inmediato. Sus ojos se fijaron en la puerta por la que Darius había salido, como si esperara que el hombre volviera en cualquier momento. Finalmente, sacudió la cabeza y murmuró: «Nos vamos». Sin más, los motociclistas empezaron a recoger sus cosas y a dirigirse hacia sus motos. Sus movimientos eran lentos y torpes, como si el peso de la humillación los aplastara. Cuando arrancaron los motores y se alejaron del diner, ninguno de ellos dijo una palabra. No era necesario. Lo que había ocurrido quedaría grabado en sus memorias mucho tiempo después de que las heridas físicas sanaran. En el interior del diner, la atmósfera comenzó a relajarse lentamente. La camarera, todavía tratando de procesar lo ocurrido, empezó a limpiar la mesa de Darius, recogiendo los billetes que había dejado. Su mente estaba llena de preguntas, pero sabía que probablemente nunca obtendría respuestas. ¿Quieres más contenido como este? Entonces dale like, suscríbete y activa la campanita, porque aquí siempre hay contenido nuevo y no querrás quedarte fuera. Uno de los comensales, un hombre mayor con voz grave, se acercó al mostrador. «¿Quién era ese tipo?», preguntó, su tono lleno de admiración. La camarera negó con la cabeza, sus labios formando una sonrisa nerviosa. Dijo que solo era un hombre almorzando. El anciano soltó una risa baja y áspera. «Pues yo no querría meterme con alguien así». La historia comenzó a circular. Los clientes que habían estado presentes no tardaron en compartir lo ocurrido con sus familias, amigos y vecinos. Cada vez que se contaba, el relato crecía un poco más, con detalles añadidos y énfasis en la calma y precisión de Darius. En pocos días, el Diner de Earl se convirtió en algo más que un restaurante de carretera. Se convirtió en el escenario de una leyenda local, pero para Darius,
era simplemente otro día en el camino. La historia de lo ocurrido en el diner de Earl no tardó en extenderse más allá de sus paredes. Lo que comenzó como susurros entre los comensales pronto se convirtió en relatos que viajaron por el pequeño pueblo cercano y más allá. En bares, gasolineras y ferias locales, las personas compartían lo que habían oído, cada una añadiendo su propio giro al cuento. Dicen que derribó a 5 hombres sin siquiera despeinarse, relataba un camionero en la tienda de conveniencia del pueblo. Apenas se movió, y cuando lo hizo fue como si supiera exactamente qué hacer. ¿De dónde dicen que es?, preguntó el cajero, un joven con un sombrero de béisbol ladeado. El camionero sacudió la cabeza. Nadie lo sabe. Solo estaba de paso. Pero te digo algo, ese hombre no era normal. Los rumores pintaban a Darius como una figura casi mítica. Algunos decían que era un agente encubierto. Otros afirmaban que había sido un campeón de artes marciales que ahora vivía en el anonimato. Una mujer que trabajaba en la gasolinera cercana juraba que lo había visto antes y que tenía la mirada de alguien que había visto demasiado. En el diner, la camarera, que finalmente reveló su nombre, Linda, se convirtió en el centro de atención. Los clientes habituales y algunos nuevos que venían solo para escuchar la historia de primera mano, la bombardearon con preguntas. ¿Qué dijo cuando se fue?, preguntó un joven vestido con un chaleco de cuero. Linda se ajustó su delantal y contó, por 5ª vez ese día, las palabras que Darius había pronunciado antes de salir por la puerta. Dijo que solo era un hombre almorzando. Las personas asentían, como si esas palabras fueran el remate perfecto para un mito en construcción. Pero Linda sabía que lo que más impactaba no era lo que dijo, sino cómo lo dijo, con calma, con una convicción que hacía que todo lo demás pareciera insignificante. Mientras tanto, Darius seguía su camino por la solitaria Ruta 66. Su camioneta avanzaba sin prisa, devorando millas bajo un cielo que empezaba a teñirse de tonos anaranjados con la caída del sol. En el asiento del pasajero, una botella de agua descansaba junto a un mapa arrugado. Para él, el incidente en el diner no era algo para recordar, era solo otro día. Pero en la quietud de la carretera, su mente regresó a los días en que su vida no era tan tranquila. Los recuerdos de su tiempo como Navy SEAL emergieron como olas, momentos intensos que había intentado dejar atrás. Los rostros de su equipo, los paisajes lejanos y las decisiones difíciles que había tomado en zonas de combate. Había dejado esa vida no porque no pudiera seguir, sino porque ya no quería. No se trata de pelear, pensó mientras el viento zumbaba a través de las ventanas abiertas de la camioneta. Se trata de saber cuándo no hacerlo. Esa filosofía, aprendida a través de años de entrenamiento y experiencia, lo había definido más que cualquier medalla o reconocimiento. El radio de la camioneta emitía una canción suave, una de esas melodías que hacen que el mundo parezca más grande y el tiempo más lento. Con cada milla que pasaba, Darius sentía cómo el peso del diner se quedaba atrás, reemplazado por la paz que solo encontraba en la carretera abierta. De vuelta en el pueblo, los motociclistas se convertían en objeto de burla. Aunque Travis y su grupo intentaron mantener el incidente en secreto, el rumor se propagó rápidamente. Cada vez que alguno de ellos entraba en un bar o tienda, las miradas curiosas y las sonrisas burlonas los seguían. ¿Cómo estuvo tu última pelea?, preguntó un hombre mayor en una tienda de autopartes mientras Travis compraba un par de guantes nuevos. Travis no respondió. Su mandíbula se apretó, sus ojos se mantuvieron fijos en el mostrador, pero el calor subió a sus mejillas. Había aprendido una lección que no quería compartir, una que lo perseguiría cada vez que alguien mencionara la palabra diner. Incluso dentro de su propio grupo, la dinámica había cambiado. Los demás ya no lo veían como el líder indiscutible.
La forma en que Darius lo había derrotado con tanta facilidad había quebrado algo en su autoridad. Cada decisión que tomaba era cuestionada y los murmullos se volvían cada vez más audibles. Uno de los motociclistas, el más joven del grupo, finalmente se atrevió a hablar en voz alta durante una reunión en su garaje habitual. Tal vez deberíamos aprender algo de esto, ¿no creen? Ese tipo nos destrozó porque fuimos unos idiotas. Travis lo fulminó con la mirada, pero no dijo nada. Sabía que el joven tenía razón, y aunque nunca lo admitiría en voz alta, algo en él había cambiado. No estaba seguro de si era respeto, miedo o algo más profundo. El incidente en el diner no solo afectó a los motociclistas. Para las personas que lo presenciaron y para quienes escucharon la historia después, dejó una impresión duradera. No era solo la habilidad de Darius lo que impactaba, era su calma, su autocontrol, su decisión de no usar la fuerza a menos que fuera absolutamente necesario. Linda, la camarera, empezó a notar pequeños cambios en el diner. Los clientes parecían más pacientes entre ellos. Las bromas, aunque seguían siendo parte del ambiente, eran menos mordaces, más ligeras. Parecía que la presencia de Darius había dejado un eco de respeto, una lección que resonaba en todos. En el fondo, Linda sabía que nunca volvería a ver al hombre que había cambiado tanto con tan pocas palabras y acciones. Pero también sabía que, de alguna manera, ese día había marcado un antes y un después, no solo para el diner, sino para todos los que lo habían presenciado. Los días posteriores al incidente en el diner de Earl trajeron consigo una ola de reflexiones y cambios sutiles, tanto en el pequeño pueblo como en las personas que vivieron o escucharon la historia. La calma que Darius había mostrado dejó una marca, no solo en aquellos que presenciaron los hechos, sino también en los que, por simple curiosidad, buscaron entender qué había sucedido. Linda, la camarera, fue una de las primeras en notar cómo el ambiente en el diner comenzó a transformarse. Los clientes habituales, que solían mantener conversaciones triviales o quejas pasajeras, ahora mostraban un respeto casi solemne hacia el lugar. El rincón donde Darius había estado sentado se convirtió en un sitio simbólico, y algunos, especialmente los camioneros, pedían específicamente esa cabina, como si algo del temple de Darius se hubiera impregnado en ella. Incluso los viajeros que llegaban por casualidad escuchaban la historia mientras esperaban su comida. ¿Es verdad que un hombre solo enfrentó a 5 motociclistas?, preguntaba una mujer a Linda mientras removía el azúcar en su café. Linda asentía con una leve sonrisa, pero siempre se aseguraba de contar los detalles con precisión. No solo los enfrentó, respondía, lo hizo con una calma que nunca había visto, ni una gota de sudor, ni un grito, solo control. Para Linda, esa calma era lo que más resonaba. Había trabajado en el diner por años, había visto de todo, discusiones, borrachos problemáticos y peleas rápidas que terminaban con sillas rotas. Pero jamás había presenciado algo como lo que Darius había hecho. No se trataba de violencia, se trataba de un dominio absoluto sobre la situación y más aún sobre sí mismo. En el pueblo, el incidente se convirtió en un tema recurrente. La tienda de conveniencia, el taller mecánico y hasta la iglesia local se convirtieron en escenarios donde las personas discutían lo ocurrido. Algunos vieron a Darius como un símbolo de fortaleza, otros como un recordatorio de que no siempre el más fuerte es el más ruidoso. Hay algo que aprender de ese hombre, decía el pastor durante un sermón dominical. Su silencio no era debilidad, sino poder, y su fuerza no provenía de su habilidad para pelear, sino de su capacidad para no perder el control. Los habitantes comenzaron a aplicar esa filosofía de maneras inesperadas.
Un par de semanas después, Linda notó que una discusión entre dos clientes que solía escalar en insultos terminó con uno de ellos cediendo y diciendo: «No vale la pena pelear, vamos a resolverlo». Para Linda, eso era prueba de que la presencia de Darius había dejado una enseñanza. El efecto en los motociclistas para Travis y su grupo, el impacto fue mucho más personal. Las burlas que recibieron inicialmente, aunque hirientes, no fueron lo peor. Lo más difícil de enfrentar fue la realidad de su humillación, no solo porque fueron vencidos físicamente, sino porque lo fueron por alguien que nunca mostró odio ni arrogancia. Esa lección caló profundo, especialmente en Travis, quien comenzó a cuestionar su forma de liderar. Poco a poco, las salidas del grupo cambiaron. Ya no buscaban imponerse en cada lugar al que iban. En su lugar, Travis empezó a insistir en mantener un perfil bajo. Cuando alguien preguntaba por qué ya no eran tan agresivos, Travis respondía casi con un murmullo: «Porque no sabes quién puede estar al otro lado». Uno de los miembros más jóvenes del grupo incluso tomó una decisión drástica. Después del incidente, se alejó del grupo y consiguió un trabajo en el taller mecánico local. Para él, el día en el diner fue un punto de inflexión, una llamada de atención sobre lo que quería en su vida. Mientras tanto, Darius continuaba su viaje, cada milla llevándolo más lejos del pequeño pueblo y su impacto inmediato. Para él, lo que había sucedido era solo un recordatorio de por qué había elegido esa vida. Mantenerse en movimiento, sin raíces ni complicaciones. Pero eso no significaba que no reflexionara sobre el efecto que había tenido. En un pequeño motel al borde de la carretera, Darius se detuvo una noche, mirando por la ventana hacia el cielo estrellado. Recordó las palabras de su instructor en los Navy SEAL. El verdadero poder no está en lo que haces, sino en cómo decides hacerlo. Esa frase, que había sido un mantra para él durante años, resonó en su mente. Sabía que no buscaba reconocimiento ni aprobación. Lo que había hecho en el diner no era para que lo admiraran, sino simplemente porque era lo correcto. La soledad de la carretera era su refugio, pero incluso allí, sus pensamientos volvieron a los rostros de los presentes en el diner. La camarera nerviosa, los comensales asustados y los motociclistas desafiantes. Quizás, de alguna manera, su tranquilidad había encendido algo en ellos, una chispa que podría crecer. Meses después, el diner seguía siendo un lugar de historias. Los viajeros que pasaban por allí escuchaban el relato, y aunque a veces se exageraba, el núcleo permanecía intacto. Un hombre tranquilo había enfrentado el caos con una calma inquebrantable. Linda colocó un pequeño cuadro en la pared del diner, cerca de la cabina donde Darius se había sentado. Era una fotografía del lugar, con una placa debajo que decía: un recordatorio de que la verdadera fuerza está en el control. El letrero se convirtió en un símbolo para los clientes, un recordatorio constante de lo que todos presenciaron ese día. Para algunos era una inspiración, para otros una lección. Y para Darius, aunque nunca regresó al diner, ese momento fue uno de los muchos que definieron su vida. A medida que seguía avanzando por la carretera, dejando pueblos y personas atrás, sabía que su legado no estaba en lo que decía ni en lo que hacía directamente. Su legado estaba en las personas que, aunque solo lo conocieron brevemente, nunca olvidaron lo que significaba realmente ser fuerte. Si esta historia te inspiró, deja un like para apoyar el canal y suscríbete para ver más contenido como este. No olvides activar las notificaciones para no perder los próximos capítulos. Y cuéntame desde dónde nos estás viendo. Nos encanta saber de cada rincón del mundo donde llega nuestro canal.